Solo al mirar por última vez, alcanzó a ver cómo la puerta de su habitación se abría de par en par y por delante de la hermana que chillaba salía corriendo la madre en enaguas, puesto que la hermana la había desnudado para proporcionarle aire mientras permanecía inconsciente. Vio también cómo a continuación la madre corría hacia el padre y en el camino perdía una tras otra sus enaguas desatadas y como tropezando con ellas caía sobre el padre y abrazándole, unida estrechamente a él, ya empezaba a fallarle la vista a Gregorio, le suplicaba, cruzando las manos por detrás de su nuca, que le perdonase la vida a Gregorio. Capítulo 3. La grave herida de Gregorio, cuyos dolores soportó más de un mes, la manzana permaneció empotrada en la carne como recuerdo visible, ya que nadie se atrevía a retirarla, pareció recordar, incluso al padre, que Gregorio, a pesar de su triste y repugnante forma actual, era un miembro de la familia, a quien no podía tratarse como a un enemigo, sino frente al cual el deber familiar era aguantarse la repugnancia y resignarse, nada más que resignarse. Y si Gregorio ahora, por culpa de su herida, probablemente había perdido agilidad para siempre y por lo pronto necesitaba para cruzar su habitación como un viejo inválido largos minutos, no se podía ni pensar en arrastrarse por las alturas. Sin embargo, en compensación por este empeoramiento de su estado, recibió, en su opinión, una reparación más que suficiente. Hacia el anochecer se abría la puerta del cuarto de estar, la cual solía observar fijamente, ya desde 2 horas antes, de forma que, tumbado en la oscuridad de su habitación, sin ser visto desde el comedor, podía ver a toda la familia en la mesa iluminada y podía escuchar sus conversaciones. En cierto modo, con el consentimiento general, es decir, de una forma completamente distinta a como había sido hasta ahora. Naturalmente, ya no se trataba de las animadas conversaciones de antaño, en las que Gregorio, desde la habitación de su hotel, siempre había pensado con cierta nostalgia cuando, cansado, tenía que meterse en la cama húmeda. La mayoría de las veces transcurría el tiempo en silencio. El padre no tardaba en dormirse en la silla después de la cena, y la madre y la hermana se recomendaban mutuamente silencio. La madre, inclinada muy por debajo de la luz, cosía ropa fina para un comercio de moda. La hermana, que había aceptado un trabajo como dependienta, estudiaba por la noche escenografía y francés para conseguir, quizá más tarde, un puesto mejor. A veces el padre se despertaba y, como si no supiera que había dormido, decía la madre, «¿Cuánto coses hoy también?» E inmediatamente volvía a dormirse, mientras la madre y la hermana se sonreían mutuamente. Por una especie de obstinación, el padre se negaba a quitarse el uniforme mientras estaba en casa, y mientras la bata colgaba inútilmente de la percha, dormitaba el padre en su asiento, completamente vestido, como si siempre estuviese preparado para el servicio e incluso en casa esperase también la voz de su superior. Como consecuencia, el uniforme, que no era nuevo ya en un principio, empezó a ensuciarse a pesar del cuidado de la madre y la hermana. Gregorio pasaba con frecuencia tardes enteras mirando esta brillante ropa, completamente manchada, con sus botones dorados siempre limpios, con la que el anciano dormía muy incómodo y, sin embargo, tranquilo. En cuanto el reloj daba las 10, la madre intentaba despertar al padre en voz baja y convencerle para que se fuese a la cama, porque este no era un sueño auténtico y el padre tenía necesidad de él, porque tenía que empezar a trabajar a las 6 de la mañana. Pero con la obstinación que se había apoderado de él desde que se había convertido en ordenanza, insistía en quedarse más tiempo a la mesa a pesar de que normalmente se quedaba dormido y además, solo con grandes esfuerzos, podía convencérsele de que cambiase la silla por la cama. Ya podían la madre y la hermana insistir con pequeñas amonestaciones. Durante un cuarto de hora daba cabezadas lentamente, mantenía los ojos cerrados y no se levantaba. La madre le tiraba del brazo diciéndole al oído palabras cariñosas. La hermana abandonaba su trabajo para ayudar a la madre, pero esto no tenía efecto sobre el padre. Se hundía más profundamente en su silla. Solo cuando las mujeres lo cogían por debajo de los hombros, abría los ojos, miraba alternativamente a la madre y a la hermana y solía decir: «¿Qué vida esta? Esta es la tranquilidad de mis últimos días». Y apoyado sobre las dos mujeres se levantaba pesadamente, como si él mismo fuese su más pesada carga. Se dejaba llevar por aquellas hasta la puerta. Allí les hacía una señal de que no las necesitaba y continuaba solo, mientras que la madre y la hermana
dejaban apresuradamente su costura y su pluma para correr tras el padre y continuar ayudándolo. ¿Quién en esta familia, agotada por el trabajo y rendida de cansancio, iba a tener más tiempo del necesario para ocuparse de Gregorio? El presupuesto familiar se reducía cada vez más. La criada acabó por ser despedida. Una asistente gigantesca y huesuda, con el pelo blanco y desgreñado, venía por la mañana y por la noche y hacía el trabajo más pesado. Todo lo demás lo hacía la madre, además de su mucha costura. Ocurrió incluso el caso de que varias joyas de la familia que la madre y la hermana habían lucido entusiasmadas en reuniones y fiestas, hubieron de ser vendidas. Según se enteró Gregorio por la noche por la conversación acerca del precio conseguido. Pero el mayor motivo de queja era que no se podía dejar esta casa, que resultaba demasiado grande en las circunstancias presentes, ya que no sabían cómo se podía trasladar a Gregorio. Si disfrutaste esta narración o si quieres seguir acompañándonos por estos viajes a través de libros y frases, únete a nuestra comunidad. En las Sierpes Parlantes siempre hablamos de eso.